Objetivo 2.1. Clasificación de datos. La clasificación de datos es un componente esencial en la gestión de la seguridad de la información y es un tema relevante para el CISP. Consiste en etiquetar y categorizar la información según su nivel de sensibilidad y confidencialidad, lo que permite aplicar políticas de control de accesos adecuados. Este proceso asegura que solo personas autorizadas tengan acceso a la información apropiada, protegiendo así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos de una organización. La clasificación de datos es fundamental para garantizar una protección adecuada de la información y cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad. En esta sección acerca de la clasificación de datos, trataremos los siguientes temas: etiquetas, compartimentos de seguridad, clearance o autorización, aprobación formal de acceso, necesidad de saber, información confidencial y la seguridad de los medios. Uno de los elementos más importantes en la clasificación de datos son las etiquetas, ya que para poder clasificar los datos tenemos que etiquetarlos. Las etiquetas se refieren a las marcas o indicadores que se asignan a los datos para indicar su nivel de sensibilidad o clasificación en términos de seguridad. El gobierno federal de Estados Unidos utiliza un sistema de etiquetas de clasificación de datos llamado Sistema de Manejo de Información Clasificada o ICM por sus siglas en inglés. Este sistema define las categorías de clasificación de seguridad para proteger la información y los recursos críticos del gobierno. Las etiquetas más comunes utilizadas en el sistema de manejo de información clasificada del gobierno de los Estados Unidos son: 1. Unclassified, datos que no están clasificados y que no contienen información confidencial, son pues de acceso público. 2. For official use only, o FOUO, datos utilizados únicamente para uso oficial y que no están destinados al público en general. Es una categoría de acceso restringido. 3. Confidencial o confidential, ¿verdad? Datos confidenciales que requieren protección contra divulgación no autorizada. Esta categoría implica un nivel de seguridad más alto que el FOUO. Secret o secreto, datos secretos que tienen un alto nivel de sensibilidad y que están protegidos con controles de acceso más estrictos que las categorías anteriores. Y por último, el 5, Top Secret, datos de máxima sensibilidad y criticidad que requieren protección extrema y solo están disponibles para un grupo selecto de personas autorizadas con una autorización de seguridad adecuada. Es importante destacar que el ICM es solo uno de los sistemas de clasificación de seguridad utilizados por el gobierno federal de los Estados Unidos. También hay otras categorías y sistemas específicos utilizados por diferentes agencias y departamentos gubernamentales para clasificar la información de acuerdo con sus necesidades y requisitos particulares de seguridad. Las compañías privadas también tienen pues métodos de cómo clasificar sus datos. Las etiquetas o labels para la clasificación de datos pueden variar según la política de seguridad de la organización, pero generalmente incluyen estas categorías: 1, público; 2, interno; 3, confidencial; 4, secretos o top secret, aunque normalmente esta etiqueta la utiliza el gobierno. 5, datos personales identificables, como llamados el DPI por sus siglas en inglés, o DPI. Datos de propiedad intelectual, el PI, que también es muy común. Y 7, restringido, entre otros.
Otro concepto muy importante que debemos entender en el contexto del CISP es el de compartimentos de seguridad, el cual se refiere a una técnica de control de acceso utilizada para reforzar la segregación de información altamente sensible y clasificada dentro de una organización. El propósito principal de los compartimentos de seguridad es prevenir la divulgación no autorizada de información clasificada y reducir el riesgo de que se filtren datos confidenciales. Los compartimentos de seguridad se basan en la idea de que no todas las personas con autorización para acceder a información confidencial deben tener acceso a la misma. En lugar de utilizar un modelo de control de acceso generalizado, se dividen las áreas o sistemas de información en compartimentos más pequeños y restringidos. Cada compartimento está protegido por controles de acceso más estrictos y solo es accesible para el personal autorizado que necesite acceder a esa información específica. Algunos puntos claves sobre los compartimentos de seguridad son, uno, la segregación de información sensible. La información altamente clasificada se divide en compartimentos más pequeños, reduciendo la exposición global de la información confidencial. Dos, control de acceso específico. Se aplica un control de acceso más riguroso a cada compartimento, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información que necesitan. Tres, necesidad de saber o conocer. El principio de necesidad de conocer se aplica en los compartimentos de seguridad, lo que significa que solo se permite el acceso a la información clasificada cuando es necesario para llevar a cabo las funciones laborales. Cuatro, prevención de filtraciones. Al limitar el acceso a información clasificada, se reduce la posibilidad de que la información se divulgue inadvertidamente o intencionalmente a personas no autorizadas. Es importante destacar que la implementación de compartimentos de seguridad puede variar según la organización y su estructura. Estos pueden aplicarse tanto a nivel físico como lógico y su objetivo es reforzar la protección de la información sensible, especialmente en entornos donde la clasificación de datos es esencial para la seguridad nacional o la protección de secretos comerciales críticos. El concepto de clearance o autorización que se utiliza comúnmente en el gobierno federal de los Estados Unidos, se refiere a la autorización de seguridad otorgada a un individuo que le permite acceder a información clasificada o restringida. La autorización de seguridad se basa en una evaluación exhaustiva del individuo para determinar si es confiable y adecuado para tener acceso a la información sensible. Algunos puntos claves sobre el clearance o la autorización en relación al CISP son el proceso de evaluación, los niveles de autorización o clearance, la necesidad de saber o conocer, compromiso con la seguridad y la vigencia de la autorización. Otro concepto importante que debemos conocer para el CISP es la aprobación de acceso formal, ¿verdad? La cual se refiere a la autorización otorgada a un individuo para acceder a ciertos recursos, sistemas o información dentro de una organización. Es un proceso formal mediante el cual se evalúan las credenciales, el nivel de autorización y los permisos necesarios para que un empleado o usuario pueda acceder a datos o áreas específicas. Algunos puntos claves sobre la aprobación de acceso formal son el proceso de solicitud, la evaluación de autorización, el principio de menor privilegio, la revisión y aprobación, el seguimiento y control y la renovación y revocación. La necesidad de saber o need to know
es otro concepto importante que debes conocer para el CISP. Este concepto de need to know o necesidad de conocer se refiere a un principio de seguridad de la información que establece que una persona solo debe tener acceso a la información o recursos que sean absolutamente necesarios para llevar a cabo sus funciones laborales o responsabilidades dentro de una organización. En otras palabras, los individuos solo deben tener acceso a la información que es relevante y esencial para realizar su trabajo de manera efectiva y segura. Algunos puntos clave sobre el concepto de need to know son el principio de menor privilegio, la segregación de la información, control de acceso, protección de información sensible y la seguridad y el cumplimiento. Otro tema muy importante en el contexto de la clasificación de la información es la información confidencial y la seguridad de los medios. Si bien la seguridad y los controles relacionados con las personas dentro de una empresa son de vital importancia, pues también lo es contar con un proceso reglamentado para manejar información confidencial, incluida la seguridad de los medios. Esta sección pues analiza los conceptos que son un componente importante de una sólida postura general de seguridad de la información. Todas las organizaciones tienen información confidencial que requiere protección y esa información confidencial reside físicamente en algún tipo de medio. Además del almacenamiento principal, también se debe considerar el almacenamiento de respaldo. También es probable que se transfiera información confidencial, ya sea interna o externamente, para su uso. Donde quiera que existan los datos, debe haber procesos que aseguren que los datos no se destruyan o sean inaccesibles, ¿verdad? Como una violación de la disponibilidad, que sean relevados, una violación de la confidencialidad o alterados, una violación de la integridad. En ese contexto, pues, información sensible se refiere a datos que, si son divulgados o accedidos por personas no autorizadas, pues podrían causar daño, pérdida o perjuicio a una persona, a una organización o entidad. El manejo de información sensible se refiere al proceso de administrar la información confidencial de manera segura y adecuada durante su ciclo de vida. Esto incluye el acceso, uso, transmisión y manipulación de datos para asegurarse de que solo personas autorizadas tengan acceso y que se utilicen de manera apropiada y necesaria para cumplir con los objetivos de la organización. Las personas que manejan medios confidenciales deben ser personas de confianza que hayan sido examinadas por la organización. Deben comprender su papel en la postura de seguridad de la información de la organización también. Los medios sensibles deben tener políticas estrictas con respecto a su manejo. Las políticas deben exigir la inclusión de registros escritos que detallen a la persona responsable de los medios. Históricamente, los medios de copia de seguridad han planteado un problema importante para las organizaciones. El almacenamiento de información sensible es otro elemento crítico, ¿verdad? Y pues implica guardar datos confidenciales en medios seguros y protegidos, ya sea en formato electrónico o físico. El almacenamiento adecuado debe incluir controles de acceso, cifrado y protección contra pérdidas o daños para mantener la confidencialidad e integridad de la información. Por último, el elemento en este contexto de la información sensible, vamos a tratar sobre la retención de información sensible. Este concepto hace referencia
a la política y práctica de conservar datos sensibles durante el tiempo necesario para cumplir con requisitos legales, regulaciones o propósitos comerciales. La retención de datos debe estar alineada con las políticas de privacidad y cumplimiento, y una vez que la información ya no sea necesaria, se debe eliminar de manera segura para evitar posibles riesgos de seguridad. Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad, políticas y procedimientos sólidos para proteger y administrar adecuadamente la información sensible en cada etapa de su ciclo de vida. Esto incluye controles de acceso, autenticación, auditoría, cifrado, protección contra pérdidas de datos, capacitación del personal y cumplimiento de regulaciones de privacidad de aplicaciones, o mejor dicho, de privacidad que sean aplicables en el caso de la organización. Un enfoque proactivo y sistemático en el manejo, almacenamiento y retención de información sensible es fundamental para garantizar la seguridad y protección de los datos confidenciales de la organización y de sus clientes o usuarios. Hemos llegado a la conclusión de esta sección de clasificación de datos. En resumen, hablamos que las etiquetas son marcas o identificadores, ¿verdad?, que se asignan a los datos para indicar su nivel de sensibilidad o clasificación en términos de seguridad. Ayudan a aplicar políticas de control de acceso y proteger la información de manera adecuada según su nivel de confidencialidad. Los compartimentos de seguridad son divisiones restringidas de información confidencial dentro de una organización implementadas para controlar el acceso y prevenir la divulgación no autorizada de datos sensibles. El clearance o autorización es el proceso formal de evaluación y aprobación que otorga a individuos acceso a información clasificada o restringida según su nivel de confianza y necesidad para llevar a cabo sus funciones laborales. La aprobación formal de acceso es el proceso mediante el cual se autoriza y evalúa el acceso de un individuo a recursos, sistemas o información específica dentro de una organización, garantizando que tenga los permisos necesarios para cumplir sus responsabilidades laborales de manera segura. La necesidad de saber, dijimos, es el principio de seguridad que establece que solo las personas autorizadas deben tener acceso a la información o recursos necesarios para realizar sus funciones laborables de manera efectiva, protegiendo la confidencialidad y seguridad de los datos. Información confidencial son datos sensibles que requieren protección para evitar su divulgación no autorizada. Y por último, hablamos sobre la seguridad de los medios y dijimos que medidas para proteger física y lógicamente los dispositivos de almacenamiento y comunicación de la información pues son esenciales para la postura de seguridad de una organización.